y compartimos pantalla. Ahí están viendo una diapositiva. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar el libro del Éxodo. Como habíamos comentado desde la introducción a Génesis, los nombres de los libros en la Biblia en el hebreo no son los mismos que en el español. Por ejemplo, Éxodo se llama Be'eleshemot. Be'eleshemot. Ese Be'eleshemot traduce y estos son los nombres. Y estos son los nombres porque básicamente así es como inicia el libro. Y así se escribe en el hebreo, Be'eleshemot, la primera parte que está allá. Y el nombre que nos llega a nosotros viene de la Septuaginta. En esa Septuaginta el libro se llama Éxodos, así como está. La verdad es que los nombres propios en el griego son como los nombres propios del español, que la primera letra inicia con mayúscula. Pero la parte de abajo, el griego sí tiene mayúsculas y minúsculas. La parte de abajo, es decir, esta parte de acá, letras que están del griego en negrillas, así es como se escribe el libro, el nombre del libro en la Septuaginta. Es decir, que los nombres de los libros en la Septuaginta se escriben todos en mayúscula, todas las letras en mayúscula. Reitero, lo correcto sería que escribieran solamente la primera letra mayúscula y las otras minúsculas como está acá donde estoy señalando con la flecha, pero lo escriben como está acá por ser los libros de la Biblia. Y finalmente, Éxodo significa salida, porque para los Septuaginta consideraron que la mejor, digamos, designación para el libro y que el evento más importante del Éxodo era la salida, y por eso entonces se coloca ahí. En cuanto a la autoría del Éxodo, recordemos nosotros que hemos venido trabajando varias teorías acerca de la autoría del Pentateuco, no solamente del Éxodo, sino de todo el Pentateuco. Y recuerdan que hablamos de que en un primer momento se podría decir que el autor del Pentateuco era Moisés, que es la corriente teológica conservadora y de una interpretación literalista del texto bíblico. Otros van a plantear que es Esdras, ¿cierto? El autor del Pentateuco, y otros van a plantear que es la reunión de varios documentos que se conoce como la teoría documentaria o también como la teoría fragmentaria. Entonces, definitivamente sí tenemos que decir que parte del material viene de Moisés y su época. Eso no se puede ni se quiere desconocer para nada. Es cierto, ahí viene de esa época. Luego a eso se le van adicionando digamos, estadios redaccionales. Lo que pasa es que a los libros de la Biblia se les colocan diferentes estadios redaccionales y esos estadios redaccionales corresponden a estadios cronológicos y a estadios teológicos. Es decir, los libros de la Biblia, esos libros, por ejemplo, el Pentateuco, se van colocando por escrito poco a poco. En la medida en que el pueblo va conociendo más del Señor, van aprendiendo más de Él, qué es, qué le gusta, qué pretende o qué quiere de nosotros. Entonces todos ellos van madurando su pensamiento, ¿correcto? Y en esa maduración, pues entonces colocan algo por escrito y luego lo guardan y vuelven y lo sacan y colocan algo más, o circula un fragmento por ahí de manera independiente, entonces ellos lo colocan, después la escuela redaccional toma ese fragmento y lo coloca ahí, en fin, ¿listo? Y por eso entonces decimos que parte del material viene de Moisés en su época, otros son adiciones posteriores, en lo que tiene que ver con los documentos de los eventos relacionados con el culto, con lo legal, todo eso tiene que ver con un documento que es el documento sacerdotal, obviamente que es el documento que más está reflejado, digamos, en este libro del Éxodo, por lo que tiene que ver con el culto y todo ese asunto. Por otro lado, hay que decir también que el Éxodo no va a continuar
con la estructura Toledo propia del Génesis. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que el Génesis tiene más o menos unas 11 veces que se repite el término Toledot, que es generación, descendientes, familia de, en fin? El libro del Éxodo ya no continúa con esa estructura. Pero por el otro lado, el libro del Éxodo, ¿cómo es que empieza diciendo? Y estos son los nombres. Es ahí que es la conjunción. También nos refleja algo y es que nosotros tenemos que ver eh, que la I como que une aquello con esto. Es decir, esa y estos son los nombres como que intenta recoger lo que venía trayéndose en el Génesis y amarrarlo, asociarlo con el Éxodo. Entonces, si bien el Éxodo es independiente porque no tiene ya la estructura Toledo, pero por otro lado también se dice, aún así es continuación porque la conjunción y amarra el contenido del Génesis con el contenido del Éxodo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos que decir que hay muchísimos autores en el libro del Éxodo y en toda la Biblia. ¿Cuántos? No sabemos, pero hay muchísimos autores ahí. ¿Cuál es el propósito del libro? Lo podemos dividir en varios aspectos ese propósito. Por ejemplo, un primer aspecto sería narrar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, porque esa liberación tiene que ver con un concepto muy importante y es el concepto de la elección de Dios. Dios ha elegido al pueblo de Israel para hacerlos su pueblo y lo refleja en lo que él hace lo que tiene que hacer para liberar al pueblo que ha elegido para que sea pueblo suyo. Entonces, esto es muy importante para ellos porque está el concepto, como le comento, de elección y el concepto de liberación. Los libero porque los había elegido para ser mi pueblo. ¿Listo? Por otro lado, el libro también tiene un propósito y es que va a resaltar el pacto regulado por la ley. Dios hace con el pueblo una cosa que se llama en el hebreo berit, o también otros le dicen brit. Berit es el pacto que hace Dios con el pueblo. Aquí tendría que decirles que hay digamos, corriente teológica que habla del dispensacionalismo. No sé si ustedes hayan escuchado mencionar eso. Dispensacionalismo es una corriente teológica que pertenece más bien como a círculos muy conservadores y muy literalistas de interpretación bíblica y va a decir que Dios ha hecho 7 pactos con el ser humano. Entonces hablan del pacto con Adán, el pacto con Abraham, el pacto con Noé, con David, en fin, hasta llegar al pacto con Cristo, que es el nuevo pacto, la época de la gracia. Y que cada pacto tiene una dispensación y esa dispensación es básicamente como una especie de tiempo en el cual Dios coloca a prueba la obediencia del ser humano. Entonces serían 7 pactos y 7 dispensaciones. Por otro lado, hay otras corrientes que dicen, no, realmente Dios no ha hecho 7 pactos con el ser humano, ha hecho solamente uno. Hizo un pacto y de ese pacto surge una ley. La ley, que es la Torá, viene a regular el pacto. Entonces, es decir, ustedes y yo, dice el Señor, vamos a hacer un pacto. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y vamos entonces a colocar la ley, la Torá, como, como garante de ese pacto. Básicamente es eso lo que se plantea. ¿Ya? Entonces, se pretende trabajar desde esa perspectiva. Los que van por la teología del pacto van a decir, no, realmente no son 7 pactos que Dios ha hecho con el ser humano, solamente ha hecho uno, sino que se lo recuerda permanentemente al pueblo de Israel. De hecho, hay uno de los grandes eruditos de la teología del Antiguo Testamento que se llama Walter Eichrodt. Este señor que pertenece a la escuela alemana, él va a plantear toda su teología del Antiguo Testamento, lo va a plantear a partir del pacto, de la alianza que el Señor hizo con el pueblo, y eso es espectacular. Hay que trabajar ese concepto bien porque es muy importante. Por otro lado, el propósito del libro es colocar los fundamentos del culto.
Recordemos entonces que ellos en Egipto no adoran al Señor, no le conocen. ¿Quién es Él? Si el pueblo me pregunta, ¿quién me envía? ¿Qué le digo yo? Entonces, cuando ellos salen, tienen que empezar a instaurar también todos esos fundamentos del culto, del tabernáculo, las ofrendas y todo este concepto que está ahí. ¿Listo? Entonces, por otro lado, el propósito es dar a conocer los acontecimientos del Éxodo. Cuidado. Y esos acontecimientos del Éxodo van a ser para el pueblo el fundamento de la fe. El pueblo de Israel va a colocar en todo ese concepto, en el Éxodo, en la pelea entre el Dios de Israel y el faraón de Egipto, en la muerte de los primogénitos, en las plagas, en Pesaj. Pesaj es la Pascua, que es lo que ellos celebran antes de salir de Egipto. Todos esos son fundamentos de la fe del pueblo de Israel. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, llegamos a un problema un poco complejo acá, porque se plantea la cronología del Éxodo. ¿Cuándo fue la cronología del Éxodo? Y aquí es un poco complicado el asunto porque habría textos, es decir, había, digamos, como algunos argumentos bíblicos a favor y en contra de una u otra fecha. Y también hay argumentos arqueológicos y extrabíblicos a favor o en contra de una u otra fecha. Entonces, se dice que de pronto para algunas personas el éxodo fue por allá en el 1420, 1430, algo así. Pero otros van a plantear que no, que fue mucho más tardío. Cuando yo hablo más tardío es más cercano a nosotros. Cuando yo hablo de más temprano, es más lejano a nosotros, porque recordemos que las fechas en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, mejor dicho, van disminuyendo, ¿correcto? Entonces, si yo les digo 1400 antes de Cristo, eso tiene que ver entonces con que están mucho más lejanas a nosotros. Si yo les digo 1300 antes de Cristo, pues entonces están más cercanas a nosotros. Algunos de los argumentos que se han esbozado son, por ejemplo, la construcción de las ciudades Pitón y Ramesés, que se menciona en Éxodo capítulo 1, versículo 11. Mire lo que dice en el 1:11 del Éxodo. Y dice así: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero es que aquí hay un problema un poco complejo, porque si son esas ciudades que se conocen, Pitón y Ramesés, esas ciudades fueron construidas durante el reinado de la dinastía número 19 y su rey Ramsés. Y ese rey subió al trono por allá en el 1300 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, si pertenece, digamos, realmente esas ciudades en ese momento se construyeron, pues tendría que haber sido, reitero, después del 1300 antes de Cristo, lo que significaría que el éxodo fue mucho más acá, ¿ya? 1300, 1290, 1250, qué sé yo, según esta fecha que le estoy dando. Por otro lado, hay algo muy importante, que el pueblo de Israel, cuando estaban en el éxodo por el desierto, ellos tuvieron que desviarse para no pasar por Moab y por Edom, porque los moabitas y los edomitas dijeron, si ustedes pasan por nuestra tierra, vamos a salir contra ustedes y los vamos a atacar. No pasen por acá. Los israelitas les dijeron, no, nosotros tranquilo, pasamos y si nos tomamos agua se las vamos a pagar y todo ese asunto. Ellos dijeron, no van a pasar o si no los matamos. ¿Ya? Entonces, pero algo bien interesante es que estos pueblos israelitas no existían antes del 1300, no existían con el poder que se les plantea como para que Israel les tuviese miedo y que finalmente no tuvieran que, no pasaran por ahí. Entonces, aquí también hay una situación un poco compleja para eso. Por otro lado, Salomón empezó a construir el templo más o menos 480 años después que los israelitas salieron de Egipto. Mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1.
Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa del Señor. Ojo, en el año que 480. A ver, hagamos una pequeña cuenta matemática. Espero que ustedes sean buenos para eso porque yo soy un petardo para esa parte. Recordemos que el gobierno de Salomón se enmarca más o menos por allá en el 970 y dice que él empezó a gobernar, a construir 4 años después. Eso sería 966 años. 966 años. A esos 966 años, sumémosle los 480 años que dice acá. 966 más 480, ¿cuánto es? 970, 1070, 1170, 1270, 1370, 1300. 1446. 1446. Imagínate. Según este texto, tal cual está ahí, el éxodo habría sido en el 1446. Entonces, fíjate que hay, digamos, como una contradicción ahí si tenemos en cuenta todo este asunto. Claramente nos dice el texto que entonces fue el éxodo en el 1446. Pero ¿qué pasaba si entonces esas ciudades de Pitón y Ramesés realmente no fueron construidas por ellos, o que la construcción de esas ciudades tiene una fecha según la arqueología equivocada, que puede ser también, ¿ya? O que se está haciendo mal el cómputo de los pueblos de Moab y de Edom. En fin, entonces hay una fecha muy temprana, 1446 para el éxodo, y hay una fecha muy tardía que es más o menos el 1290, ¿ya? Nosotros tenemos que lidiar, ustedes tienen que mirar con cuál de las dos fechas se van y construir a partir de ahí. Eso es lo que tengo que decirles. Entonces, en conclusión, no se puede afirmar con certeza dónde y cuándo tuvo lugar el éxodo. No se puede afirmar con certeza cuál fue el faraón del éxodo. No, se han propuesto varias posturas al respecto. Ya, algunos van a decir la fecha del éxodo, reitero, 1446, otros van a decir 1290, otros van a decir 1224, todas antes de Cristo. ¿Listo? Bueno, ahí está ese asunto. Entonces se plantea que es muy posible que el faraón de ese éxodo haya sido Ramsés II. Es posible. Y si fue este Ramsés II, lo que se propone es que él ascendió al trono después del 1300. ¿Ya? Randemos la fecha, 1300. Entonces, hay aspectos para trabajar. Muy bien. La verdad es que por otro lado también hay unos descubrimientos arqueológicos que hablan de la destrucción de varias ciudades cananeas. Y esas ciudades se dice, según la arqueología, que fueron destruidas por allá en el siglo XIII antes de Cristo, es decir, por allá en el 1300. O sea que la arqueología y alguna lectura crítica del texto bíblico avala la fecha más tardía del 1300 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, reitero, tenemos que mirar qué fecha tomamos y a partir de ahí se puede trabajar este asunto. Si eso es así, los faraones de la opresión y los faraones del éxodo tendrían que haber sido Seti I y Ramsés II o Ramsés III y otro faraón que se llama Menefta. Recordemos también, por otro lado, que si bien el pueblo de Israel dura 430 años en Egipto, ojo, no podemos decir que los 430 años fueron esclavizados, ¿cierto? No podemos decir eso. Recordemos que cuando José, ojo, cuando José es gobernador de Egipto, en Egipto no están gobernando los egipcios, no.
En Egipto, en ese momento, gobiernan los Ixos. Gobiernan los Ixos. Cuando José tiene la posibilidad de gobernar en Egipto. ¿Quiénes son los Ixos? Los Ixos son un grupo étnico semítico que baja por allá de la Mesopotamia, baja a Egipto y se establecen en Egipto, cuidado, y ahí en Egipto le quitan el gobierno a los egipcios y los Ixos gobiernan más o menos unos 200 años en Egipto. Fue un gobierno muy poderoso el de ellos, era gente muy poderosa. Siendo semitas, bajaron a Egipto, lo colonizaron y empezaron a gobernar durante 200 años. Se plantea que la dinastía número 19 es la dinastía que se despierta, se fortalece y dice, no, esta gente no nos va a seguir gobernando a nosotros. Y entonces expulsan a los Ixos de ahí. Ahí es cuando el texto de Éxodo, que nosotros hemos leído y lo hemos leído de pronto de manera un poco displicente, en el sentido de que no tomamos como lo que quiere plantearse el texto. Mire lo que dice. En Éxodo capítulo 1, versículo 8, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya a esta tierra. Ojo, se levantó un faraón que no conocía a José. Ese faraón que se levanta es un faraón que es de origen egipcio. Expulsan a los Ixos y retoman el poder de Egipto. Y ahí entonces es el momento en el cual el pueblo de Israel empieza a ser subyugado. Pero reitero, son más o menos 100, 150 o máximo 200 años de los 430 que estuvo Israel ahí en Egipto, ¿ya? Entonces, cuando José está comprando las tierras y comprando todo lo de los egipcios por pan para comer, es porque él se los está arrebatando a los egipcios y lo está dando a su familia, porque José también es semita. Entonces, los Ixos y los hebreos, o lo que después se llamaría el pueblo de Israel, son semitas. ¿Listo? Muy bien. Es un aspecto bastante interesante. Nosotros, la idea es que dividamos los libros de la Biblia de una manera muy amplia, muy generalizada, que ojalá se quede, digamos, como en la mente esa división. Por ejemplo, aquí hay una propuesta de división del libro del Éxodo. Del capítulo 1 al capítulo 7, podemos hablar de que Yahvé es el Señor de la historia. Del capítulo 7, versículo 14 al capítulo 18, Yahvé es Señor de la creación. Del 19 al 24, Yahvé es Señor del hombre. Y del 24 al 40, Yahvé es Señor de la adoración. Reitero, Yahvé es Señor de la historia, Yahvé es Señor de la creación, Yahvé es Señor del hombre, Yahvé es Señor de la adoración. Recordemos que el nombre Yahvé es el nombre que se le da a Dios, pero que es uno de los nombres que se le da a Dios, sino que ese Yahvé es muy, muy católico. Los evangélicos le decimos es Jehová, pero recordemos que el nombre del Señor no es ni Yahvé ni Jehová. ¿Listo? No es ninguno de los dos, sino que el nombre del Señor es el famoso tetragrama o tetragramaton divino, que es el nombre impronunciable del Señor, al cual hay que planteársele, digamos, como una mezcla. Este nombre Yahvé o el nombre Jehová es un híbrido entre el nombre del tetragramaton y otros títulos de Dios. Más adelante los vamos a ver. Pero le doy esta pequeña explicación ahora porque, bueno, ¿y cómo que Yahvé? ¿Quién es ese Yahvé? ¿Por qué le dice Yahvé? Es un híbrido, un nombre híbrido que se ha intentado establecer para poder mencionarle de alguna manera. Porque si el tetragrama es un nombre que no
que no es, digamos, bien, que no se puede pronunciar, pues de todas maneras tenemos que llamarlo de alguna manera. Y por eso es que se da ese nombre. Entonces, Yahvé Señor de la historia, Yahvé Señor de la creación, Yahvé Señor del hombre y Yahvé Señor de la adoración, cuando tiene que ver todo eso del tabernáculo, de los cultos, de las ofrendas y todo ese asunto. Muy bien. Pero hay una manera un poco más expedita de analizar esa división. Por ejemplo, en cuanto a lo que se plantea como Yahvé Señor de la historia, pues, ¿qué hay ahí? Pues ahí está precisamente contando cómo el pueblo de Israel está en Egipto, cómo están siendo presionados, y cuenta también el nacimiento de Moisés y la huida de Moisés. Todo eso está ahí. ¿Listo? Luego, en el capítulo 3 hasta el capítulo 7 está el llamamiento de Moisés y el regreso de Moisés a Egipto. Entonces ahí está, por ejemplo, el famoso episodio de la zarza ardiendo, ¿correcto? Y cómo entonces el Señor le dice a Moisés que vuelva a Egipto y cómo éste vuelve y cómo van y se presentan ante el faraón, ¿cierto? Y todo ese asunto. Ahí está la comisión de Moisés, la comisión también de Aarón para que vayan y hablen con el faraón. Muy bien. Y luego cuando habla de Yahvé, Señor de la creación, a partir del capítulo 7, ¿qué hay ahí? Las plagas, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de las plagas, pero entonces las plagas están en el capítulo 7, desde el versículo 14 al 10, perdón, al 11:10. Y ahí están entonces la plaga de sangre, las ranas, las moscas, está el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, en fin. Y ya en el capítulo 12 está lo que se conoce como la famosa Pesaj, la Pascua. La Pascua, que es el consumir ellos ese cordero, ¿cierto? Con hierbas amargas, listos para salir. En fin, esa es la famosa Pascua. Más adelante hablaré un poquito de ella. Y ya del capítulo 12 en adelante, hasta el capítulo 12 básicamente, está lo que se conoce como la muerte de los primogénitos y ya el éxodo propiamente dicho de Israel. ¿Listo? Muy bien. Luego en el capítulo 13 hay una consagración de los primogénitos a Israel. El 13:1 dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. ¿Listo? Y ahí está. Luego en el capítulo 13, versículo 17 en adelante, habla de la columna de nube y la columna de fuego y habla entonces del paso por el Mar Rojo. Bueno, la verdad es que la Biblia no habla de Mar Rojo. Nosotros siempre nos han dicho que el Mar Rojo, pero la Biblia habla es del Mar de los Juncos, que el Mar de los Juncos no se sabe si es el mismo Mar Rojo o si era un cuerpo de agua diferente al Mar de los Juncos y que ese cuerpo de agua, pues sencillamente es aquel lugar por el cual pasa el pueblo de Israel, pero que sería algo diferente al Mar Rojo. El mar de los juncos, la Biblia habla siempre es del mar de los juncos o el mar de las cañas. Bueno, eso pues la verdad no tiene mucho que ver, pero de todas maneras pues eso es lo que dice el texto bíblico. Ese evento del mar de los juncos está en el capítulo 13 hasta el capítulo 15. Luego en el capítulo 15 es el famoso cántico de Moisés y de María cuando salen todas estas doncellas a danzar, etcétera. Eso está ahí en el capítulo 15. Luego empiezan a marchar hacia el monte Sinaí. Eso está entre los capítulos 15 al 18. Pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, el capítulo 16 nos habla del famoso maná. El maná que Dios le empieza a dar al pueblo de Israel de manera, digamos, sobrenatural. Algunos van a decir, no, ese maná realmente lo que pasa es que hubo una sobreproducción de un árbol que era muy similar a lo que se conoce como el árbol del pan y que ese árbol del pan pues entonces tenía sus digamos, sus semillas que el viento arrastraba y llevaba hasta el pueblo de Israel. Ha habido muchos intentos de explicación de qué fue lo que pasó realmente allá. De todas maneras, sea como sea, es un milagro y el hecho de que haya sido árboles o como cuando dice que
que Dios le dio carne al pueblo de Israel hasta que se hastiaron de comérsela, lo que hablan es de una migración de aves, que por aves y circunstancias caen ahí en Israel. Aún así es milagro. Eso no tiene nada que ver. Cuando se habla, por ejemplo, de las plagas de Egipto, hay explicaciones científicas al respecto. Ya, aún así es milagro, porque es Dios actuando en un momento indicado a favor de su pueblo. Muy bien. En cuanto a Yahvé, Señor del hombre, está del capítulo 19 al capítulo 24, y acá hay algo muy importante, porque en esos capítulos está lo que se conoce como el, el, el código de la alianza. La Biblia tiene 3 códigos en el Antiguo Testamento: el código de la alianza, el código de santidad y el código deuteronomista. Aquí en estos capítulos 19 al 24 está incluido el código de la alianza. ¿Listo? El código de la alianza está más o menos por allá del Éxodo capítulo 20, versículo 22 al capítulo 23 del versículo 18, el famoso código de la alianza. Esos códigos de la alianza no son códigos legales como los que nosotros conocemos en la actualidad, no. Son sencillamente algunas costumbres y algunas, digamos, leyes, legislaciones que ellos toman de otros pueblos y que las asumen para ellos, pero no son códigos como tal desde la perspectiva de un código, digamos, el código legal de Colombia, no, es una cosa diferente. Ya en el capítulo 24 hasta el 40 se habla de Yahvé, Señor de la adoración. ¿Y qué hay en esos capítulos? Las famosas instrucciones para el tabernáculo, que esos son desde el capítulo 24, imagínense, hasta el capítulo 31. Entonces, eso es bastante expedito, la mención de todos esos datos ahí. Por ejemplo, las ofrendas para el tabernáculo, el arca del tabernáculo, el pan de la preposición, proposición, el candelabro de oro, el tabernáculo en el capítulo 26, en el 27 el altar de bronce, el atrio, el aceite para la lámpara, las vestiduras de los sacerdotes, todo como muy bien explicado de qué debía contener, cómo debía hacerse, qué colores, qué sabores, qué características, todo eso está ahí. Luego en el versículo 29 está la consagración de Aarón y de sus hijos. Luego las ofrendas diarias, está el capítulo 30, están el altar del incienso, en fin, hasta el capítulo 31, versículo 17, donde se establece la celebración del sábado y todo ese asunto. Ya en el capítulo 31, del 18 en adelante, está una renovación del pacto. Cuidado, entonces aquí es muy importante porque se habla de el Señor renueva el pacto. Reitero, no es que haga un nuevo pacto con el pueblo, sino que renueva el que ya tiene. Es uno solo que está siendo renovado. ¿Listo? Y ya el capítulo 35 al 40 está la construcción del tabernáculo tal cual. En el capítulo 24 al 31 están como las instrucciones, pero ya en el capítulo 35 al 40 ya es la materialización de esas instrucciones y todo ese asunto. ¿Listo? Muy bien. En cuanto a la teología, hay varios aspectos para mencionar en el libro. Por ejemplo, un primer aspecto es que Dios se revela como un Dios redentor. Un segundo aspecto es que Dios da a conocer su nombre. Un tercer aspecto es que Dios entrega la ley a Israel. Luego, la alianza que le proporciona identidad, raíces, futuro al pueblo de Israel. ¿Listo? Y por otro lado, se entregan los fundamentos del culto. Entonces, vamos a mirar algunos de esos aspectos teológicos acá. El primero es, Dios se revela como Dios redentor. No sé si haya una pregunta hasta el momento de lo que hemos visto. Preguntas, inquietudes, comentarios, aportes. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces vamos con este primer aspecto de la teología, que es Dios como redentor. Entonces aquí hay algo muy importante porque el Señor ha establecido al pueblo de Israel como reitero, su pueblo elegido, pero su pueblo elegido está esclavizado. Entonces Dios tiene que levantar un personaje, y ese personaje, que va a ser el personaje sobresaliente de todo el Pentateuco,
él es el que va a ser escogido como el líder de la liberación. O sea que Moisés es, por una parte, el líder de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y también el gran legislador de Israel. Se le reconoce desde esos dos ámbitos de manera muy, muy importante, ¿cierto? Bueno, aquí digo, pero eso es muy discutible, que es el fundador de la religión de Israel. Habría que ver, habría que ver hasta qué punto Moisés realmente funda y qué es lo que funda. Si es igual la religión que profesan en ese momento con la religión que profesa, por ejemplo, un personaje como David o un personaje como Esdras o como Nehemías o en el posexilio. ¿Qué es lo que funda esta persona? Entonces, algo muy importante para ver ahí, y eso pues tiene que trabajarse con, como con guantes de seda, ¿no? Entonces, como habíamos planteado, las tribus hebreas van a proliferar muchísimo. Cuidado, aquí ¿se acuerda que en alguna clase anterior les había comentado de que una cosa es hablar de los hebreos y otra cosa es hablar de los israelitas? Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes. Los hebreos son un gran grupo étnico, un grupo étnico muy grande. Perdón, muchos grupos étnicos, pero el concepto de hebreos no es la designación del grupo étnico, sino que es una designación social. Por ejemplo, curiosamente, no es raro ver que siendo Estados Unidos acá tan cerca a nosotros y perteneciendo al mismo continente, curiosamente para ellos, todos los de ahí para abajo somos mexicanos, ¿cierto? Y también ni hablar de los europeos, que nos llaman a todos mexicanos, entonces tenemos que decir sí. Sí, lo que pasa es que hay mexicanos que son de Chile, mexicanos que son de Colombia, mexicanos que son de Venezuela, ¿ya? O también nos llaman los sudacas. Y cuando nos llaman sudacas no se está refiriendo a un pueblo como tal, a un grupo étnico específico como tal, sino que, reitero, es una designación social. Todo Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Nos llaman sudacas. A todos esos grupos hebreos, todos esos grupos étnicos que estaban esclavizados, que no formaban parte del imperio, que no eran educados como los del imperio, a todas esas personas les llamaba los hebreos. Y los hebreos son, básicamente el término hebreo significa los que cruzan el límite, o también significa los que cruzan el río, los que pasan más allá. Eso es lo que significa el término hebreos, ¿ya? Y entonces en Egipto están esclavizados muchos grupos hebreos. Entre esos grupos hebreos están los israelitas, ¿ya? Entre esos grupos hebreos están los israelitas. Y definitivamente la Biblia sí es muy clara cuando dice que salieron entonces Israel, pero que con ellos salieron una gran cantidad de personas, una multitud de personas, y que esas personas muy seguramente, si ni siquiera Israel conocía al Dios de Israel, mucho menos esos otros pueblos lo iban a conocer, ¿correcto? Entonces esos pueblos lo que hacen es que cuando Israel está saliendo, lo que se llamaría después Israel está saliendo, y ven que el imperio que los tiene esclavizados está siendo destruido, ellos dicen, bueno, ¿y qué hacemos acá? Y alguien dice, mire, pues este grupo está saliendo allá, ¿por qué no vamos con ellos? Entonces ellos salen allá, pero sin tener en cuenta, sin reconocer que el Dios de Israel es el que provoca esas plagas, ¿correcto? Es el que los está sacando y el que está destruyendo a los egipcios, ¿ya? Entonces, y son los que con el tiempo, según ellos, son los que se rebelan contra Moisés. Claro, no le reconocen como líder, no le reconocen de esa manera. Entonces, al no reconocerle de esa manera, pues obviamente se rebelan porque ellos también tienen gente que son líderes, por ejemplo, Dotán, Abidán, Coré. Esos gentes son también líderes reconocidos por esos grupos hebreos. ¿Listo? Entonces, esos grupos hebreos pues empiezan a crecer y los egipcios tienen miedo de ellos y
proponen entonces la muerte de todos los recién nacidos. Ahí está, entonces nosotros ya conocemos el evento. Moisés es metido en una cesta, luego la hija del faraón se está bañando en el río Nilo, obviamente es el lugar donde ellos se bañan, y lo encuentra, lo adopta, en fin, lo reconoce como hijo de un egipcio, de un hebreo. ¿Cómo reconoce la hija del faraón que Moisés es hebreo? ¿De pronto saben ustedes? ¿Por qué reconoce ella que son hebreos? Que Moisés es un niño de los hebreos, si es un niño muy pequeño. No, no sé, Permítame, me aventuro diciéndoles que es muy posible, aparte de la cesta en la cual estaba metido y cosas de esas, lo reconocen por la circuncisión. Los hebreos se circuncidan, por lo menos Israel se circuncida, mientras que esos otros no, ¿ya? Entonces, es muy posible que lo reconozcan por la circuncisión. Entonces, finalmente ya conocemos la historia. La hija del faraón lo recoge, pero finalmente lo termina criando su mamá verdadera, y luego entonces se lo lleva allá. Moisés es criado en el palacio del faraón. Ojo, por eso les decía en la clase anterior que Moisés es politeísta, porque Moisés fue criado en eso. No vayamos a pensar, Moisés se cría con un sincretismo religioso fuerte, porque por una parte está su mamá verdadera, que le está hablando de lo poco que conoce del Dios de Israel. Cuidado, ellos no conocen mucho. ¿Ustedes creen que Faraón, siendo que los faraones se autoproclaman Dios, que eso es el gran problema que se tiene, por el cual Faraón no acepta lo que están proponiendo de Dios, porque va a decir, ¿cómo así que el Dios soy yo? Se creía que el faraón tenía injerencia sobre los fenómenos atmosféricos. Increíble, se creía que si Faraón podía hacer llover, que Faraón tenía que ver con la fertilidad de los animales, de las mujeres, de la tierra. Y venir a otro que le dice, mi Dios manda a decirle qué. Por eso es que el Señor le tiene que decir a Moisés, yo te envío como Dios en frente de Faraón. Mire lo que dice creo que es el capítulo 7 del Éxodo. Capítulo 7, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Ojo, yo te he constituido Dios para el faraón. Entonces, no es que a partir de ese texto vamos a decir, uy, sí, realmente somos diosesitos junior. No, no es eso. Lo que significa es que el Señor, en otras palabras, le está diciendo a Moisés, mijo, si para ellos Faraón es un Dios, pues vaya, tranquilo, no se preocupe, que si para ellos el Faraón es un Dios, pues entonces ustedes están igual de condiciones a él. No se sienta apocado, no se sienta menos que Faraón, usted está exactamente en el mismo nivel del Faraón. Es lo que el Señor le está diciendo, en otras palabras, a Moisés. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Entonces Moisés se cría como con un sincretismo religioso, porque por una parte su mamá le enseña algo, reitero, muy poco de lo que conocen de Dios, y por otra parte es criado en el templo, en el palacio también del faraón, donde obviamente le van a enseñar la teología egipcia, que obviamente existe, claro que existe. Hay toda una teología egipcia sistematizada. Tienen una cantidad de dioses. ¿De qué se encarga cada uno de esos dioses? ¿Qué hace? Todo eso está en la teología de ellos. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, efectivamente, este personaje es un sincretismo religioso o teológico ahí. Muy bien. ¿Qué les enseñaban a ellos allá? Se dice que la educación de Egipto en ese momento era muy buena. Por ejemplo, lectura, escritura, algo de guerra, manejo de arco, de flechas.
administración, algunas otras destrezas intelectuales, matemáticas, aunque algunos han planteado que los de Egipto podían incluso hacer operaciones de corazón abierto, la verdad. Suena como muy fantástico, pero algunos descubrimientos arqueológicos han dado para eso. Muy válido y muy respetable ese asunto, ¿no? En fin. Entonces, ¿de dónde es Moisés? ¿De dónde es Aarón y María? De la tribu de Leví. Recuerden, de la tribu de Leví. Y entonces es de Egipto, de donde Moisés tiene que salir después de haber matado a ese egipcio. Se establece en Madián. Allí Jetro es el papá de Séfora, con la cual Moisés tiene 2 hijos, ¿correcto? Y finalmente Jetro termina enseñando a Moisés qué debe hacer. O, imagínense, Jetro, que también se llamaba, recuerden, Reuel, o también se llamaba Eber, termina enseñándole al gran legislador de Israel, termina enseñándole a legislar. Mi hijo, usted se va a agotar ahí solo resolviendo todos esos problemas. Coloque jueces, gente honesta, colóquela para que ellos lidien con eso y lo que no pueden ahí sí se lo traigan a usted. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en un momento dado, Moisés está allá criando las asnas, criando las cabras, las ovejas de su suegro y llega hasta el monte Oreb. Cuidado, el monte Oreb es el mismo monte Sinaí, son los dos, ¿no? Y tiene lo que se conoce como una experiencia hierofánica ahí en ese sitio. Eso está evidenciado ahí en el capítulo 3, versículo 2. Leámoslo, por favor. Éxodo 3:2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Profe, recuérdeme cuál palabra. No, Éxodo 3:2. ¿Tienes ahí Éxodo 3:2? Sí, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Sí. Entonces, ahí está. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia? Yo en algún momento creo que les mencioné hierofanía, teofanía y cratofanía. ¿Sí? La teofanía es una aparición de Dios, solo de Dios en el Antiguo Testamento, solamente Dios. La hierofanía es una manifestación de Dios y otros elementos o seres espirituales, no solamente Dios, sino ángeles, querubines, serafines u otros elementos espirituales, en este caso la zarza. Por ejemplo, la experiencia de Isaías en el capítulo 6, eso es una hierofanía. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Entonces, eso es una hierofanía. Y una cratofanía, kratos significa poder, poder divino. La cratofanía es una manifestación del poder de Dios en el texto bíblico. Por ejemplo, cuando él dice que lanzó granizos, que lanzó piedras, o que hizo X cosa, por ejemplo, abrir el mar, abrir el río Jordán, hacer que se destruyeran las murallas de Jericó, en fin, todas esas son cratofanías. ¿Listo? Muy bien. Y en medio de esa experiencia hierofánica, el Señor le dice, vaya, porque lo he comisionado a usted para que vaya y libere a mi pueblo. Obviamente, en ese relato de vocación, Moisés va a plantear varias objeciones, igual que todos los seres humanos, igual que los profetas del Antiguo Testamento, pero el Señor a cada una de esas objeciones va a responder pacientemente. ¿Ya? El versículo 7, 3:7, y dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias.
Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En fin. Entonces, en el 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo. Y entonces el Moisés después le dice, versículo 13, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les voy a responder yo? Yo soy el que soy. En fin, listo. Ahora, eso de que Moisés es tardo en el habla, se ha dicho mucho que de pronto era tartamudo, que tenía problemas dialécticos. No, básicamente Moisés ha salido ya. ¿Cuánto tiempo más o menos hace que Moisés salió? Según eso, él tiene que salir de allá más o menos unos 40 años, sale huyendo de Egipto y está otros 40 años en el desierto, con un idioma diferente. Porque una cosa son los egipcios y Jetro, que es madianita, muy seguramente es semita. El idioma es diferente. Entonces, muy seguramente Moisés tuvo que aprender otro idioma y al parecer se le está olvidando ya el idioma que hablaba en Egipto. ¿Cuál es el idioma que ellos hablan en Egipto? ¿Cuál es el idioma de Moisés? ¿Hebreo? No, no. Infortunadamente, las personas que tienen una interpretación, digamos, literalista del texto bíblico, ojo con lo que se plantea en el judaísmo radical, que Dios utilizó el hebreo para crear el mundo. Craso error, craso error. El hecho de que el registro de la revelación de Dios se haya escrito en hebreo no significa que es que el idioma oficial del cielo es el hebreo. No, no lo es, pero hay mucha gente que plantea. No, el hebreo no nace con la creación del mundo, ni nace tampoco allá en la Torre de Babel. Es mucho tiempo después, porque el hebreo es un idioma muy nuevo, muy moderno, pues nuevo para comparado en esos tiempos con otros tantos. En este momento es uno de los idiomas más antiguos que hay, pero en ese tiempo era muy nuevo. De hecho, el arameo es un idioma más antiguo que el hebreo, ¿ya? Entonces, no, Moisés no hablaba arameo, no hablaba hebreo, hablaba una cosa por allá que sería una mezcla de un idioma semítico con lo que se hablaba en Egipto en ese momento, que muy seguramente era el demónico. En fin, pero se habla, por ejemplo, del hebreo, digamos, como lengua por allá en el siglo X antes de Cristo. El hebreo clásico es el hebreo del siglo VIII, los profetas del siglo VIII, Miqueas, Isaías y Amós, Oseas. Entonces, de ahí para allá, no. ¿Listo? Entonces, lo que se plantea es que a Moisés se le ha venido olvidando ese idioma que aprendió allá. Y lo que él quiere decir es, Señor, pero es que yo ya no me acuerdo ni siquiera del idioma. No, tranquilo que allá está su hermano, eh, eh, allá está su hermano Aarón, que él va a ser entonces la persona que va a hablar. ¿Listo? Es como ese asunto. Muy bien. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? El Señor le dice, yo estaré contigo. Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? En el 3:13. Y entonces el Señor le dice, dígales que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ahí está. Mire, la revelación del nombre del Señor. Ejye, Asher, Ejye. Ojo, cualquiera que sepa hebreo va a entender que estas palabras acá que están en hebreo en la laminilla, este es el verbo cero estar. Esto de acá es el verbo cero estar del hebreo, pero cuidado, bastante curioso. Este verbo está en futuro. Está en futuro.
Cualquiera que sepa hebreo sabe que esto está en futuro acá. Cuando dice Ejye, Asher Ejye, yo seré el que estaré, yo seré el que seré. ¿Por qué las traducciones siguen trabajando yo soy el que soy? Porque cuidado, porque lo que se ha planteado es cómo este yo soy el que soy, luego lo utiliza Jesucristo en el Nuevo Testamento para decir yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan, bueno, en fin, los famosos 7 yo soy del Señor. ¿Listo? Ejye, Asher, Ejye. Entonces, aquí es algo muy interesante porque aquí en el hebreo no dice yo soy el que soy, dice yo seré el que seré o yo seré el que estaré. Porque como es el verbo ser o estar, se puede traducir de cualquiera de las dos maneras. Pero en futuro, esa traducción debería arreglarse. Pero como les he venido diciendo, ¿por qué los traductores o por qué las casas de publicación no traducen, no arreglan esas traducciones? Porque una traducción de la Biblia vale mucha plata. Y la gente es muy tocada con esos asuntos y si le cambian algo al texto bíblico, pues entonces ellos ya no compran esas Biblias. Entonces ellos prefieren no correr riesgos y que se venda, porque necesitamos es que se venda. Entonces por eso ellos mantienen eso como perpetuando una cosa que no es adecuada. Yo seré el que estaré. Pero entonces reitero, ellos lo comparan o lo asocian con los famosos yo soy del Señor, Jesús. ¿Listo? Muy bien. En el antiguo Israel, los nombres no son solamente para designar a una persona. Fíjese que para nosotros el nombre es, bueno, pues es que necesitamos llamarlo como sea. Y a nosotros poco nos colocan los nombres de acuerdo al significado teológico que tiene. No, poco interesa eso. Los nombres para los judíos, para los hebreos, sí tienen mucha importancia en cuanto a su significado. Todo nombre de personaje o de sitio geográfico en la Biblia tiene un mensaje teológico encriptado. Todo nombre tiene un mensaje teológico encriptado. Los nombres de los personajes de la Biblia, por lo general, hay algunos que dicen se lo colocó el papá. Otros dicen, la mamá dijo que le colocaran tal nombre. Y Cabot, por ejemplo, lo coloca la mamá. Hay otros que van a plantear ese nombre. Van a, van a, eh, van a decir que los nombres los ha colocado el agiógrafo. ¿Listo? El agiógrafo, es decir, el escritor sagrado, es el que le atribuye o que el que le delega los nombres a las personas de acuerdo a lo que esas personas van a hacer en el texto bíblico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Moisés está diciendo, bueno, ¿cuál es tu relación con el pueblo? Si ni siquiera fuiste el Dios de los padres, como veíamos en la clase anterior. ¿Quién es el Dios de los padres? El Dios Él. ¿Quién eres ahora? ¿Quién me está enviando a ellos? ¿Listo? Entonces, eso es el asunto. En el versículo 15, así dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, curiosamente, como le comento, el nombre del Señor, que es las 4 letras, la G, la Yod, la G, la Vav y la Yod, que es este que está aquí en esta laminilla, acá en dorado, ese es el nombre de Dios en hebreo. Es muy similar al verbo ser o estar del hebreo. Entonces, por eso es que se habla de yo seré el que estaré. Entonces, básicamente, el nombre lo que está hablando es yo no dependo de nadie más. ¿Qué significa el nombre del Señor? Yo no dependo de nadie más. Yo soy el motor inmóvil que mueve todo lo demás y que no soy movido por nadie. El Dios de existencia propia.
Reitero, no depende de nadie más. Ese Dios simplemente existe y pare de contar. ¿Qué más significa el tetragrama? Vas a ver quién soy. Vas a ver quién soy por lo que voy a hacer. Entonces, ese nombre significa, siempre toca ver esos nombres o títulos que se le atribuyen a Dios en la Biblia. Hay que ver esos nombres o títulos en el contexto en el cual se están dando. Vas a ver quién soy por lo que voy a hacer. Entonces es un Dios que actúa, ¿ya? Por otro lado, no es un Dios ya desconocido. Bueno, por lo menos se conoce el nombre. Cuando una persona por primera vez se conoce con otra, lo primero que, como les comentaba en la clase anterior, lo primero que conoce es el nombre. A mucho gusto, tal persona. ¿Ya? Entonces, ahí por lo menos ya no es un Dios desconocido, como dice el libro de los Hechos, al Dios desconocido. No, este no es desconocido, este se conoce como tal. ¿Listo? Pero también por otro lado, el nombre de Dios, recordemos que en un momento dado el Señor le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Como quien dice, no vaya a creer que porque usted me conoce el nombre, entonces me conoce totalmente a mí. No, yo no me agoto en un nombre. Yo tengo mucho, absolutamente mucho para mostrarles a ustedes. Es lo que está diciendo también con ese nombre. ¿Listo? Entonces, ese nombre se perdió en el exilio. En el exilio en Babilonia, ahí se dejó de mencionar el nombre de Dios. Y lo que se tiene, por ejemplo, como Jehová, es un híbrido que está formado por el tetragrama divino y por las vocales de Adonai. ¿Listo? Entonces, esas vocales de Adonai, Adonai significa Señor. Entonces, por eso es que también se le dice muchas veces al Señor, Señor, ¿ya? Por el título Adonai que prestó sus vocales para, eh, para formar ese híbrido que después llegó a llamarse Jehová. ¿Listo? Muy bien. ¿De dónde salió el Yahvé? Yahvé también es un híbrido del mismo tetragrama, pero con las vocales del verbo cero estar en una estructura que se llama Jifil. No le digo nada más porque eso es un poco complejo eso y no vamos a entender nada. Pero básicamente es eso. Tanto el nombre de Jehová como el nombre de Yahvé son híbridos. Realmente ese no es el nombre de Dios. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. Profe, Yahweh no significa Jehová. No, no. El nombre de Jehová realmente no existe. No existe. O sea, es decir, nuestro Dios no se llama Jehová, sino que como esas cuatro letras son impronunciables, ¿cómo lo llamo yo? Aquí está otra vez en la diapositiva. Esto que está aquí en negrilla. ¿Cómo lo llamo yo si son cuatro letras que no tienen vocales? Entonces ellos dijeron, bueno, para llamarlo de alguna manera, ¿quiénes son ellos? Los masoretas. Para llamarlo de alguna manera, entonces tomaron las vocales de Adonai, correcto, y se las colocaron ahí. ¿Listo? Mm, Pero no, realmente no es que signifique Jehová, ni Yahvé, ni nada de ese asunto. ¿Ya? Significa, como le comento, si es el verbo cero estar o similar al verbo cero estar, entonces es el Dios de existencia propia, el Dios que actúa, ¿cierto? Que se van a dar cuenta quién es por lo que Él va a hacer, ¿ya? Significa también un Dios que no es desconocido, significa también un Dios que es personal, un Dios que es persona y personal. Persona en el sentido de que el pueblo de Israel siempre lo vio como un Dios que camina, que habla, que piensa, que se aira, que se disgusta, en fin. Y todos esos conceptos de persona, ¿ya? Están ahí en ese nombre de Dios de Israel. Y como le comento, te vas a dar cuenta quién soy yo cuando vea lo que voy a hacer. Es como lo que se está planteando acá de este nombre, el tetragrama. ¿Listo? Muy bien.
Hablemos un poquitico de las plagas. Entonces, ya sabemos qué pasó. El faraón, cuando escucha hablar a Moisés y Aarón, dice, pues, esta gente está loca, ¿qué le pasa? Y en ese proceso, entonces, vienen las plagas. ¿Por qué? Porque Faraón se ha negado a dejar ir al pueblo de Israel. Las primeras 9 plagas forman una serie continua. Las plagas están formadas en 3 series de 3 eventos cada uno. Permíteme, les muestro un cuadro acá. Es este cuadro que yo he colocado acá. Entonces, aquí hay una estructura. La primera plaga o el primer grupo es cuando Moisés y Aarón van al encuentro de Faraón en el río Nilo. Y ahí tiene lugar la plaga 1, la plaga 4 y la plaga 7. Hay otro grupo de plagas y es cuando Moisés entra a la presencia del faraón en el palacio. Y ahí están las plagas 2, la 5 y la 8. Ya hablamos un momentico de eso. Y luego hay otro grupo de 3 plagas en las cuales Moisés no se presenta ante el faraón ni nada, sino que lo que hacen es una acción simbólica en la tierra. Y entonces tienen lugar las plagas 3, la 6 y la 9. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la primera plaga de cada serie se introduce cuando ellos se levantan temprano y van al encuentro del faraón al río. Mire lo que dice en el 7:15, en el 8:20 y en el 9:13. Leamos por favor algunos de esos. 7:15, estamos en Éxodo todavía. Ve por la mañana al faraón cuando baje al río. Saldrás a su encuentro en la ribera, llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. ¿Listo? En el 8:20 dice lo mismo. El Señor le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón cuando él salga al río y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Y ahí se da la plaga de las moscas. En la anterior que leí es la plaga de sangre. Y en el 9:13, el Señor le dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante del faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahí tiene lugar la plaga de granizo. ¿Listo? Luego, la segunda plaga de cada serie se da cuando el Señor le dice a Moisés que entre a la presencia de Faraón en el templo, en el palacio. Mire lo que dice en el 8:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, entra en la presencia del Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ahí está la plaga de ranas, la plaga de ranas. Luego en el 9:1, entonces el Señor dijo a Moisés, entra en la presencia del faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, así dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el 10:1, nuevamente, ahí está la plaga del ganado. Y en el 10:1 está la plaga de las langostas. El Señor dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas señales. En fin. Y acá entonces tiene lugar, reitero, la plaga de langostas. ¿Ya? Luego, la tercera serie son plagas que llegan sin advertencia. Mire lo que dice en el 8:16. Entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se conviertan piojos por todo el país de Egipto. Ahí está entonces la plaga de piojos. Y en el 9:8 no se presenta ante el faraón ni nada, sino que sencillamente dice entonces el Señor dijo a Moisés y Aarón, tomen puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón. Y ahí entonces tiene lugar la plaga de las úlceras. Y en el 10:21, el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Eso, ahí está entonces la plaga de tinieblas. Eso de que tinieblas que se palpan, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Era básicamente como tormentas de arena, unas tormentas tan fuertes de arena que obviamente hacían que la luz del sol fuera eclipsada, es decir, polvo. Por eso se habla de tinieblas que pueden ser palpables. Uno diría, bueno, ¿y cómo es una tiniebla palpable? Reitero, porque son tinieblas que vienen a consecuencia
de polución, de polvo que se levanta en la atmósfera y que termina siendo tan fuerte que eclipsan al sol. ¿Listo? Muy bien. Cuidado, las plagas de Egipto se pueden explicar desde fenómenos naturales y ha habido explicaciones al respecto, ¿no? Y han hecho demostraciones cómo cada plaga es consecuencia una de la otra. Eso está bien, eso no hay problema con eso. Cuando se trata de explicar cuando se trata de explicar eh, un milagro en la Biblia, desde un fenómeno natural, eso no hay problema. Eso no le quita ni le pone al milagro. Ahí lo que se plantea es cómo el Señor mueve incluso los fenómenos naturales en favor de su pueblo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Dios sí se mueve y mueve la naturaleza a favor de su pueblo. Muy bien. Listo. Y entonces ahí están las plagas, como le comento, el agua que se transforma en sangre, luego las ranas que invaden la tierra, obviamente, al convertirse en sangre. Luego la tierra se llena de piojos, claro. Luego las moscas de toda clase. Fíjense entonces cómo todo puede ser algo que se desencadena una cosa detrás de otra. La muerte del ganado por una enfermedad, úlceras en los hombres y animales, luego granizo y fuego mezclados, luego las langostas y por último las tinieblas de la tierra. Y a esas 9 plagas se le adiciona lo que se conoce como la muerte de los primogénitos. Pero antes de eso, hablemos un poquitico de Pesaj. Pesaj es algo, el pueblo de Israel también lo celebró hace poco que coincidió con nuestra Semana Santa. Por lo general coincide con la Semana Santa, pero ellos obviamente no van a celebrar la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, porque obviamente para ellos en la teología judía no les funciona eso, ¿ya? Pero sí celebran Pesaj, y eso está en el capítulo 12, versículo Una pregunta, profe. en adelante. Sí, mijo. La celebración del Pesaj en este tiempo para los cristianos, ¿qué significa? ¿Cuál es su pensamiento sobre eso? ¿La celebración de qué? ¿De Pesaj en este tiempo? Sí, la celebración que hacen muchos cristianos del Pesaj. Es una excelente pregunta. Y tenemos que decir que la verdad no es correcto. A ver, es un movimiento que se está despertando con muchísima fuerza y es un movimiento que obviamente trabaja con la gente evangélica. Infortunadamente, el evangelio tal cual se está predicando y viviendo en este momento, pues deja mucho que desear. Muchísima teología de la prosperidad y muchísimos pactos, siembras y cosas que eso realmente no tiene un asidero bíblico y que ha hecho muchísimo daño. La gente agotada de eso se van en búsqueda de algo más puro, más pegado a lo judío, pero en ese proceso caen en un error que de pronto es más terrible, que es lo que se conoce como la judaización, las doctrinas judaizantes que pretenden que el cristiano que salió de allá vuelva entonces al judaísmo. Algunas se han quedado en medio, que es lo que se conoce como los grupos judío-mesiánicos. Ya el mero hecho de judío-mesiánico es equivocado, el mero nombre de esas denominaciones o de esas, digamos, expresiones religiosas. Porque usted o bien es judío o bien es mesiánico. Bueno, claro, ellos dicen, no, pues los judíos también son mesiánicos porque están esperando al Mesías, pero no se toma así. Cuando se habla de judío mesiánico es aquellos grupos que aceptan a Cristo como el Mesías. Pero realmente una persona no tiene que decir, como pasa con muchos cristianos que ya no hablan, entonces ya no le dicen Jesús porque no, es que ese Jesús
es un nombre griego, eso no. Entonces tenemos que decirles Yahshua. Y entonces en la liturgia implementan algunas palabras o términos en hebreo. Entonces ya no hablan de Semana Santa, sino que hablan de Pesaj. Y entonces incluyen la menorá, que es el candelabro de los 7 brazos. Incluyen entonces también elementos como ciertos rituales hebreos. No, no es correcto. No es correcto porque nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo cultural y lo teológico. No por el hecho de que una persona implemente una jerga en hebreo en su liturgia, no por eso está más cerca de la verdad. Ni por eso tampoco Dios va a aceptar de mejor manera lo que ellos hagan. No, no es así. Nosotros no tenemos por qué hacerlo de esa manera. Eso está muy bien para los judíos. De hecho, los mismos judíos proponen eso. Entonces ya no se guarda el domingo, sino que se guarda el sábado. Pero están entonces, ni son cristianos evangélicos, ni son judíos. Muchos de ellos entonces son los grupos judío-mesiánicos. Un representante fuertísimo de eso es un señor que yo no sé si ustedes lo han visto, se llama Javier Celorio. Javier Celorio es un tipo que tiene una barba así, que es médico, y el hombre ha estudiado muchísimo todo ese concepto. Sigue aceptando al Mashiach, a Yahshua como el Mashiach, ¿cierto? Pero implementa en toda su liturgia muchos elementos culturales judíos. Reitero, una cosa es lo cultural y otra cosa es lo teológico. Yo no tengo que traer una menorá y colocarla acá. Me gusta, sí, si la pudiese comprar, la compraba. El candelabro, pero como un símbolo, pero no porque eso me lleve más a una más sana o adecuada teología, no. Y muchos de estos personajes que eran cristianos evangélicos, que luego pasan a judíos mesiánicos, finalmente terminan buscando algo más puro, dicen ellos, y se convierten al judaísmo ortodoxo. Tengo muchos personajes de esos en mis clases, porque curiosamente ustedes saben que yo tengo varios videos de hebreo en internet, y ellos para que sean aceptados en el judaísmo tienen que aprender hebreo, ¿ya? Entonces se trabaja esos conceptos. Entonces ellos hablan muchas palabras, muchas oraciones y muchas cosas ya en hebreo. No necesitamos hacerlo. No nos acerca más a Dios. No estamos hablando de manera más exacta teológicamente cuando decimos algunas palabras en hebreo. No. Son elementos culturales. Eso es como si un judío, nosotros le dijéramos a un judío, ve, de ahora en adelante tenés que celebrar el 20 de julio. Perdón, eso es una fiesta nacional colombiana. Un judío no tiene por qué celebrar eso, porque no es de su cultura. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender en lo que les estoy diciendo? Sí, profe. O sea que esas fiestas y esas cosas no son fiestas de Dios, sino fiestas de los judíos. Son fiestas judías cuidado, ¿qué es lo que nosotros tenemos que abrazar ahí? Nosotros no tenemos por qué celebrar ni la fiesta de los tabernáculos, ni Yom Kippur, ni Hanukkah, ni Pesach, ni nada de eso. De hecho, ¿qué es lo que pasa ahí? Jesucristo muy seguramente lo hizo porque es un judío, claro que sí. Todas esas fiestas tienen elementos teológicos, o sea, tienen unos elementos culturales y tienen otros elementos teológicos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Extractar la teología que está en la fiesta. Y esa teología es la que nosotros tenemos que practicar, no el elemento cultural como tal. No, yo no tengo ya que comer entonces en Pesaj el pan especial que ellos comen, que ese es el que está ahí mencionado, y las comidas especiales que ellos comen. Yo ya no tengo por qué guardar el Shabbat como día de reposo, no. De hecho, mismo Pablo va a plantear que no, ya no me juzguen por lunas nuevas, por ayunos, por días de reposo, eso ya no. Esas son cosas que tienen, digamos, cierta validez,
y duro trato al cuerpo, pero de ahí que eso me dé puntos a mí en la práctica de una espiritualidad más adecuada, no, no es así. ¿Sí me hago entender lo que está pasando ahí? Entonces tenemos que Sí. lidiar con eso y no, Profe, sí. ¿cómo explicar, cómo explicarle a una persona que dice, no, es que yo, por ejemplo, yo creo que como Jesús fue judío y Jesús practicó y Jesús celebró las fiestas, pues yo como creyente de que Jesús salva, de Jesús es mi salvador y y que yo tengo que ser como él y hacer como él, pues voy a hacer lo mismo que él. Y él es que él no vino a abolir la ley y todo el cuento pues de ese tema. ¿Cuál es la percepción correcta o cuál es la visión correcta sobre el comportamiento de Jesús y las acciones de Jesús en este tiempo? O sea, ¿cómo extractar una teología sana al respecto? El mismo Jesús, muchas de las cosas que hace Jesús son en los marcos de esas fiestas, muchas cantidades de cosas. Y Él les da un énfasis diferente. Recordemos que lo que hace Jesús es llevar la ley y todos estos actos litúrgicos a una era escatológica y a lo máximo de la expresión legal y teológica que hay en esas fiestas. Por ejemplo, cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan ese episodio que nosotros lo leemos y lo sabemos de memoria? Ese episodio es en Hanukkah, que es la fiesta donde se colocan luces, ¿se acuerda? Recordemos qué pasó en Hanukkah, que había, cuando en la rededicación del templo, hay aceite solamente para las lámparas para una noche. Y para hacer el aceite como debía ser, son 7 días. Pero el Señor, según la leyenda de ellos, multiplica el aceite, ¿correcto? E ilumina con ese poco de aceite hasta que el otro aceite está listo. Y entonces se celebra Hanukkah, ¿ya? La rededicación y la fiesta de las luces. Cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, Él está en Hanukkah. Cuando Él Pesaj, es lo que se está celebrando el día de la crucifixión de Él. Y Él ya se presenta como el Cordero Pascual. Entonces ya no es el animalito como tal, soy yo, el Cordero Pascual que muere vicariamente por los pecados del pueblo. Pesaj fue liberación para el pueblo de Israel de allá. Yo les doy una liberación universal, espiritual, de la esclavitud espiritual, ética, moral. Entonces, lo que hace el Señor es elevar eso mucho más allá, ¿ya? Entonces, yo no me puedo quedar en que como Jesucristo fue judío y sin duda la celebró, claro que sin duda celebró eso, pero reitero, le da un significado mucho más amplio. Si somos cristianos, entonces tenemos que ir al significado más amplio, más profundo, más teológico, en un estadio más holístico de revelación progresiva, en la cual el Señor dice, hasta ahora se ha celebrado la Pesaj de esta manera, pero de ahora en adelante vamos a celebrarla así. He aquí el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, ¿ya? Entonces todo ese asunto, el día de reposo, el Señor va a decir, no, o sea, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del reposo. Sí, pero es que ustedes están comiendo espigas, están recogiendo espigas en el día de reposo y está sanando y todo ese asunto. No, mijo, eso no hay problema. El reposo soy yo, es lo que dice en Hebreos capítulo 3 y 4. Jesucristo vino a ser el día de reposo. Y el día de reposo, cuando se acepta a Jesucristo, el día de reposo deja de ser un día de 24 horas para convertirse en un estado permanente. Entren en mi reposo. Entonces, lo que está diciendo es, yo les di ese día de reposo como una sombra, como un prototipo de algo más profundo. Ahora les muestro lo más profundo. Ya no es un día de 24 horas, es un estado permanente. ¿Y cómo encuentras ese estado permanente? Cuando me recibes a mí. Es lo que se está proponiendo, reitero, en Hebreos capítulo 3 y 4. Entonces es sencillamente explicar el estadio teológico más holístico de todo eso que en el Antiguo Testamento era sombra.
todo eso obviamente desde una teología cristiana evangélica. ¿Por qué los judíos siguen aceptando todo eso y practicando eso? Pues porque obviamente no han aceptado a Jesucristo como el Mesías ni nada de ese asunto. Entonces ellos todavía están en esa espera y todavía están en lo que ellos, digamos, consideran adecuados de acuerdo al Antiguo Testamento, que para ellos se llama Tanaj y que recordemos que para ellos no existe el Nuevo Testamento. Sí. O sea que es contradictorio vivir o celebrar o llevar a cabo todas las costumbres de esa época judías y al mismo tiempo creer que Jesucristo fue el que vino a salvar. Sí, claro. Es contradictorio porque finalmente te estás devolviendo a los rudimentos. O sea, es eso. Y es lo que Pablo intentando, ¿se acuerda que hay una discusión fuerte entre Pablo y Pedro? Porque Pedro cuando está con los judíos, entonces el man como que dice, no, yo practico, yo hago, y cuando está con los cristianos, entonces deja eso, y entonces Pablo le dice, bueno, mijo, entonces, ¿cómo es el asunto acá? Pedro está reflejando mucho esos grupos judío-mesiánicos que intentan, la verdad, infructuosamente celebrar eso, pensando que están más cerca de Dios o que Dios dice, así es, genial, tú sí has entendido cómo es el asunto. No, porque esos son los rudimentos, eso es como el ABC, pero es que, perdón, después del ABC hay otras letras y otras vocales y con las cuales se pueden formar palabras y no has entendido eso. O sea, te devolviste de poder formar palabras otra vez al ABC. Entonces, no, realmente eso no es necesario. De hecho, no sé si hayan escuchado hablar a los judíos como tal. Los judíos son enemigos y dicen, ¿ustedes por qué celebran eso? ¿Ustedes por qué guardan Shabbat? Ustedes no tienen necesidad de eso porque ustedes no son judíos. Somos nosotros los que debemos guardar eso, que somos judíos y que nacimos en eso, pero ustedes no. Ustedes observen sus leyes, observen sus costumbres y su teología, más que suficiente. Un judío nunca va a ser un acto proselitista, ¿no? Para nada. El judío, incluso una persona que le diga a un judío, yo quiero pertenecer al judaísmo, ellos lo que le hacen es el feo, ¿no? O sea, usted tenga su religión, usted esté allá, ¿no? Ellos no van a copiarle nada de esa situación. Entonces, no es correcto, no es correcto esa parte. Ni son, reitero, ni están más cerca de Dios, ni conocen más de teología, conocen un poco más del concepto cultural, sí, del concepto idiomático. ¿Qué rescato de los grupos judío-mesiánicos? Uno, la seriedad que le colocan al estudio del texto bíblico. Mucho más serio que el cristianismo evangélico, muchísimo más serio. Estoy hablando con los cristianos de base. Dos, la enseñanza y el aprendizaje del hebreo. Espectacular. Es que de pronto a mí me han dicho varias veces, uy, ¿cómo sabe? Yo digo, no, honestamente no me siento que sepa. Creo que sé lo básico que tendría que saber todo cristiano. Es que un cristiano, en vez de estarse poniendo a aprender pendejadas y cosas de esas, a veces como pactos, siembras y primicias y toda esa vaina, póngase a aprender hebreo, póngase a aprender griego para que diga esta palabra en el hebreo significa esto y esto y esto y en el griego significa esto y esto y esto. Y apréndase a estudiar, póngase a aprender teología sistemática, historia de la iglesia, todos esos asuntos de manera más detenida. Ellos sí hacen eso. Nos dan cátedra estudiando el texto bíblico. Eso sí se rescata de esos grupos, se rescata. Pero el hecho de que guarden el sábado y que practiquen Pesaj y tabernáculos y Yom Kippur, no, por Dios, eso no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿usted me puede mandar esta clase? ¿Usted la grabó? Sí, mijo, yo todas las clases las tengo grabadas. Y esta me la puede mandar específicamente. Con muchísimo gusto, claro que sí. Ya lo hago. Gracias, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces estamos en Listo. contacto, seguimos Profe. hablando. Profe, ¿no me averiguó nada de su sobrino?
Sí, mijo, como yo hace rato no dialogaba con él, ya estoy como en contacto con él, ¿listo? Para comentarle de lo que está pues teniendo lugar en ustedes. Cualquier cosa, entonces yo les aviso. Bueno, profe.